¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Estamos ya casi a fin de año y las lecturas que nos propone este domingo la liturgia de la Iglesia nos habla de dos viudas. Una relacionada con el profeta Elías y otra relacionada con una anécdota en el templo que Jesús observaba. Veamos en primer lugar la lectura de este texto del profeta Elías, que está en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, libro histórico de la Biblia. Entre los libros históricos, ¿se acuerda? Más o menos los 5 primeros se llama el Pentateuco. Muy bien. Después vienen los libros históricos. Entre ellos está el primer libro de los Reyes. Leemos en el capítulo 17, en donde se nos narra el ciclo de Elías, el gran profeta. Elías fue el profeta por excelencia. Acuérdese, por ejemplo, cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor, los que aparecen son Moisés y Elías, los dos grandes. Moisés, signo de la ley, y Elías, signo de los profetas. Bien, en el texto de hoy, en el capítulo 17, se nos narra una de las anécdotas o milagros entrañables del profeta Elías. Elías actúa más o menos en el siglo IX antes de Cristo en lo que se llamó el Reino del Norte. Recordemos que después de Salomón, ese gran rey, Israel se parte prácticamente en dos, y se forma el Reino del Norte y el Reino del Sur. Ahora bien, en el Reino del Norte se cometen muchas aberraciones. Allí el rey se casa con una reina llamada Jezabel, que no era judía, y quería que todos los del reino aceptaran a sus dioses, ¿no? Y entonces comenzó a adorar a los dioses Baales. Y allí es donde Elías pelea contra los sacerdotes del dios Baal y se convierte en el defensor del monoteísmo. Hoy encontramos a Elías en un lugar llamado Sarepta, en el país de Sidón, es decir, al norte de Israel, en un lugar que no era propiamente un lugar judío, sino un lugar así llamado pagano, Sarepta, al norte. En este lugar, en el Reino del Norte había una gran sequía, una sequía que tenía a mal traer ya por 3 años a toda la región y que por lo tanto amenazaba con la muerte de todos los habitantes de esa región. Y entonces Dios le dice a Elías que se vaya a Sarepta, dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer. Y Elías hace caso, se va a Sarepta, y cuando entraba por la puerta de la ciudad, dice, había una mujer viuda que recogía leña, y entonces Elías le dice: tráeme por favor un poco de agua para mí en tu vaso para que pueda beber. Recordemos, estamos en una gran sequía. Le pide Elías un vaso de agua, ¿no? Y le dice: tráeme por favor un bocado de pan en tu mano. Elías le pide agua y le pide pan. Y esta mujer, fíjese lo que le responde a Elías: vive Yahvé tu Dios, no tengo nada de pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza, es decir, no tengo nada. Y lo que estoy haciendo es recogiendo 2 palos, entraré y preparé para mí, para mi hijo, comeremos y moriremos. Decimos, no tenemos más nada, me pides un vaso de agua, me pides pan, pero no tengo absolutamente nada. Y Elías le dice:
no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, no se acabará la harina en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza, hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la haz de la tierra. Ella fue e hizo según la palabra del profeta, comieron ella, él, su hijo, y dice, no se acabó la harina en la tinaja, ni se agotó el aceite en la orza. Aquí, ¿qué vemos? La generosidad de esta mujer viuda. Recordemos que las viudas en general son, en tiempos de Elías, en tiempo de Jesús también, las más pobres entre los pobres. No había nadie más pobre que una viuda, porque las viudas eran simplemente sostenidas por su marido, y cuando se moría el marido quedaban en desamparo, y si no tenían hijos varones, peor todavía, ¿no? Además había en tiempo de Jesús bastantes viudas, porque generalmente a las chicas jóvenes se las casaba con hombres grandes, y entonces era muy fácil que quedaran pronto viudas y quedaban absolutamente desamparadas. Bueno, pues esta viuda absolutamente desamparada, que no tiene ya ni para comer, le da al profeta Elías lo único que tenía, todo lo que tenía, cocina para el profeta. Es decir, hace una ofrenda a Dios, una ofrenda de obediencia absoluta y total, una generosidad encomiable, y es precisamente allí en donde se muestra la mano de Dios. La harina no falta, el aceite tampoco, y Dios provee. Ante la generosidad absoluta de esta mujer, Dios no deja faltar. Tengamos presente esta imagen de esta viuda pobre en un país que no era judío, Sarepta de Sidón, porque nos va a venir muy bien a fin de considerar el ejemplo de otra viuda de la cual hoy nos habla el Evangelio. Pero vamos al Evangelio. Hoy leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12. San Marcos, capítulo 12. Estamos leyéndolo siempre, así que ya lo tiene que tener más o menos fichado, al Evangelio de San Marcos. Capítulo 12, versículo 38. Recordamos que Jesús está en el templo. Jesús había entrado a Jerusalén, así lo plantea San Marcos. En el capítulo 11 Jesús entra en Jerusalén, está en el templo. Allí en el templo tiene una serie de controversias, una serie de encontronazos con los escribas, con los fariseos, con la dirigencia del templo. Y en ese contexto encontramos el Evangelio de hoy, que tiene dos partes, porque leemos desde el versículo 38 hasta el final del capítulo 12. Estas dos partes del Evangelio están bastante bien diferenciadas, pero relacionadas. La primera parte es en donde Jesús juzga a los escribas, la actitud de los escribas. Dice también Jesús en su instrucción, Jesús está instruyendo a los discípulos. Guárdense de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran algo así como los catequistas oficiales, diríamos nosotros, es decir, aquellos que enseñaban la ley al pueblo, ¿sí? Y entonces los escribas pasaban ellos mucho tiempo de estudio. Tenían fácilmente hasta los 40 años mucho tiempo de estudio y de profundización de la ley. A los 40 años los consagraban, diríamos así, escribas, en una ceremonia en la sinagoga, le imponían las manos, ¿no?
y los declaraban escribas oficiales, ¿no? Entonces tenían gran prestigio delante del pueblo. Lo que decíamos, un escriba era palabra de Dios, ¿no? Además, ellos también se mandaban un poco la parte, ¿no? Y esto es lo que Jesús critica, dice, guárdense de los escribas. Y fíjense los detalles, ¿no? Dice, les gusta pasearse con amplio ropaje, tenían por supuesto el talí, ¿no es cierto?, que es la vestidura de los judíos en el templo, pero un talí amplio, vistoso, con borlas un poco más grandes, con flecos más largos, le dice ser saludados en las plazas. Claro, la gente se levantaba, cuando pasaba un escriba, la gente se ponía de pie, los saludaba, ocupar los primeros asientos en las sinagogas. En la sinagoga estaba la gente y detrás del que presidía o del que hablaba estaban las urnas con la ley. Y delante de las urnas ahí se ubicaban los escribas, ¿no? En el primer puesto para que todos los vieran de frente. O sea, estaban las urnas, estaban los escribas y el pueblo del otro lado, ¿no? Como si nosotros acá, ¿no es cierto?, en nuestros templos estuviera el altar, ¿no es cierto?, el que preside, en primera fila mirando hacia la gente, los escribas, y el pueblo mirando hacia donde estaba el que presidía y los escribas, ¿no? Ocupar los primeros asientos en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes, habla de banquetes, no de simple comida. Los banquetes eran una institución social, digamos, era en el orden civil, ¿no es cierto?, se hacían banquetes. En los banquetes los primeros puestos los tenían también los escribas, que en realidad eran una especie de divanes, ¿no? Los primeros divanes, los más importantes, los ocupaban los escribas, Dice que devoran la hacienda de las viudas bajo pretexto de largas oraciones. Devoran la hacienda de las viudas. Es decir, ¿en qué consistía esto? Los escribas se ofrecían para rezar por las viudas, por la gente más necesitada. Entre los más necesitados estaban las viudas, como ya lo dijimos, ¿no? Pero claro, a cambio de... Entonces hacían largas oraciones con tal de que les dieran platita. Así que los escribas eran, diríamos, algunos o muchos de ellos bastante, lo que diríamos hoy, vividores, ¿no? Y Jesús dice, estos tendrán una sentencia más rigurosa. Ahora, ¿qué es lo que Jesús critica de los escribas? No critica su enseñanza de la ley o su estudio de la ley, critica esa apariencia, esa suficiencia, ese afán de aparentar, de ser los primeros, en contra de lo que Jesús había enseñado, ¿no? ¿Se acuerda aquello de el que quiera ser primero que se haga el último y el servidor de todos? Bueno, los escribas eran absolutamente lo contrario, ¿no? Es decir, no eran los servidores de todos, sino aquellos que se servían de los demás. Aprovechaban su puesto y su prestigio para hacerse la plata y para dominar al pueblo. Por eso dice, devoran la hacienda de las viudas. De nuevo el tema de la viuda. Ya hemos visto una ya con Elías, ahora se nombran las viudas acá con el texto de esta crítica que Jesús les hace a los escribas, ¿no? Y ya vamos a ver enseguida el otro texto en donde aparece otra viuda. Pero vuelvo a insistir, ¿qué es lo que Jesús critica? La apariencia, el mandarse la parte, una religión de apariencias y de explotación del pueblo, una religión de primeros puestos y de, sojuzgamiento de la gente, porque la gente les tenía como miedo a los escribas. Lo que decía un escriba, ¿no? Y si uno no le obedecía a un escriba era un espanto. O sea, un pueblo sometido a una forma de religiosidad
verdaderamente indigna del hombre. No los hacía libres, sino que los hacía prácticamente esclavos. Pero sucede, después de esta crítica que Jesús hace a los escribas, algo muy interesante en el templo, que Jesús observa y nos deja una enseñanza preciosa. Vamos a una pausita, no se vaya, vamos a ver qué sucede allí en el templo cuando Jesús estaba con sus discípulos y con la gente. Una pausa, ya regresamos. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. Te preguntará ¿a cuánta gente llevaste? Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará ¿a cuánta gente recibiste en ella? Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a tu casa en el cielo y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. Muy bien, volvemos con esto que es manos a la Biblia. Habíamos dejado a Jesús allí en el templo y decíamos que después de la crítica que él le hace a los escribas, viene algo que es muy interesante por la observación que Jesús hace, ¿no? Describamos primero un poquitito el templo de Jerusalén, porque Jesús está en el templo. El templo tenía un amplio patio que se llamaba el patio de los gentiles, es decir, el lugar a donde podían ir cualquier persona. Y luego había patios internos, ¿no? Diríamos como un gran cuadrado, luego otros lugares más pequeños, y en el atrio de las mujeres o en el patio de las mujeres había un lugar que se llamaba el tesoro del templo.
Este era un lugar para las ofrendas, porque el templo se mantenía con las ofrendas de los fieles, ¿no? Y la gente ponía, y eran generosos, sobre todo aquellos que tenían bastante, por ahí ponían también bastante. Había 13 cepillos, se llamaba, o nosotros les diríamos alcancías, que eran como una especie de trompeta, en donde la gente echaba su ofrenda. Eran 13, ¿por qué tantos? Porque los sacerdotes que recibían las ofrendas ponían allí según la voluntad del que ofrendaba. Bueno, yo voy a ofrecer para esto o para aquello, para los pobres o para el templo o para... Entonces ponían en el cepillo que correspondía, es decir, en la alcancía que correspondía. Diríamos que tenían como diríamos alcancías seleccionadas, 13, ¿no? Y esto hacía que el templo de Jerusalén tuviera muchas riquezas. Se sabe por otros datos bíblicos que en el templo de Jerusalén había mucha plata, mucho oro, de las ofrendas que hacía la gente. Bueno, pues nos encontramos con Jesús que está frente al lugar del tesoro, ¿no? Frente a donde la gente hacía sus ofrendas. Y miraba, dice, cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro, es decir, en los cepillos que se llamaban, ¿no? Dice, muchos ricos echaban mucho, la gente más pudiente, claro, a veces creen que poniendo ya salvan todos sus pecados, ¿no? Y dice, llegó también una viuda pobre. Ahí estamos de nuevo con la imagen de la viuda. Dice, viuda pobre. Bueno, generalmente todas las viudas eran muy pobres, pobres de solemnidad. Recordemos que cuando la iglesia empieza a andar y a organizarse, el libro de los Hechos de los Apóstoles, primeros capítulos, aquellas a quienes atiende la iglesia como los más pobres entre los pobres eran las viudas. Precisamente por esto, porque cuando una mujer quedaba viuda, quedaba prácticamente desamparada y en la pobreza, incluso la miseria total. Entonces la iglesia atendía a esa gente. Había no comedor para chicos, sino para viudas. Bueno, y hubo también un problema con las viudas, porque había viudas judías y viudas griegas. Y entonces por ahí hubo un poco de problema entre los griegos y los judíos, porque se atienden a esto, a aquello no, y se armó un tole más o menos. Pero, digamos, la anécdota vale para hacer ver cómo entre los pobres, las más pobres eran precisamente las viudas. Bueno, llegó una viuda pobre, y dice el Evangelio, y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte del haz. No hay cómo saber cuánto vale esto que señala aquí el Evangelio, pero sí 2 moneditas, nosotros podríamos decir hoy 20 centavos, 2 moneditas de 10 centavos, una cosa así, algo mínimo, algo que no vale prácticamente nada frente a lo mucho que ponían estos otros ricos que echaban con abundancia, ¿no? Entonces dice el Evangelio, Jesús llamando a sus discípulos les digo, Jesús llamando a los discípulos les digo de verdad. Cuando Jesús dice así, les digo de verdad, o como traducen en otros lugares, en verdad les digo, es porque está enseñando algo sumamente importante. Les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Esta viuda pobre que echó 2 moneditas ha echado más. Claro, este más no es tanto en el orden cuantitativo, porque evidentemente que 2 moneditas no valen nada frente a lo que echaban los ricos, ¿no? Pero este ha echado más. ¿Qué es este más? En el orden cualitativo. ¿Por qué? Y Jesús dice, todos han echado de lo que les sobraba.
Esta, en cambio, echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Es decir, ¿qué echó esta mujer? ¿De lo que le sobraba o de lo que le faltaba? Por eso da más, porque no es más en el orden de la cantidad, sino en el orden de la calidad. Dio todo lo que tenía. Acuérdese de la viuda del profeta Elías. Le dio a Elías todo lo que tenía para vivir, porque una vez que se le terminara la harina que tenía y el aceite, ya no podía ni vivir. Esta mujer era todo lo que tenía para vivir. Estamos en las mismas condiciones. ¿Qué es lo admirable de esta mujer? Que da no de lo que le sobra, sino de lo que le falta. Que da, digamos, de lo que le duele dar. La Beata Madre Teresa de Calcuta decía: hay que dar hasta que duela. La generosidad para con Dios. Entonces, teniendo en cuenta este texto con el anterior, Jesús está criticando una religiosidad de apariencia y oponiéndola a una religiosidad de corazón. ¿Cuál es la religiosidad de apariencia? La de los escribas, que se mandaban la parte de ser los sabiondos del pueblo, de ser los que explotan a la gente, los que se mandan la parte en las sinagogas, en los banquetes, ¿no? La religión de la apariencia de los ricos, de aquellos que echan para que vean que echan mucho, ¿no? Ellos dan con generosidad, dan mucho, la apariencia de los ricos, que dan de lo que les sobra. Frente a esta actitud del corazón de esta viuda, del corazón, porque ella da de lo que le falta. Es decir, el acento no está tanto en lo exterior de lo que da, sino en lo interior del corazón. Todos han echado de lo que les sobraba, esta ha echado de lo que necesitaba. Nosotros, ¿qué experiencia religiosa tenemos? ¿Es la experiencia del que pone el corazón en Dios o es la experiencia de la apariencia? Porque muchas veces nos quedamos con una forma religiosa externa, aparente. Yo voy a Río Blanco, yo hago las novenas, yo voy a Punta Corral, yo rezo todos los días, etcétera, etcétera. Y está bien, pero ¿vos le das a Dios tu corazón? ¿O tu corazón está lejos? Bien dice el texto, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Fíjense que Jesús está en el templo y no observa, digamos, no se va a ver los sacrificios, que era lo que se hacía, lo más importante en el templo eran los sacrificios. Algunos ofrecían bueyes, otros ofrecían ovejas, otros ofrecían palomas, lo que cada uno podía según su condición. Y Jesús no va a eso tan externo de los sacrificios, no observa eso que era lo más importante del templo, sino que se queda allí observando lo que la gente pone en las ofrendas del templo y elogia lo que hace esta viuda pobre. Quiere decir que Jesús nos propone una religiosidad del corazón, que lo que vale es cuando uno pone el corazón en su relación con Dios, cuando a Dios le da todo, y no cuando uno busca los primeros puestos. Volvemos a aquello que Jesús le enseñaba a los discípulos, ellos querían los primeros puestos, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, el que quiera ser primero, que se haga el último y el servidor. Pues, ¿qué es ser servidor? Y ser servidor es precisamente dar todo, poner toda la vida al servicio, como lo hizo esta viuda, como lo hizo la viuda de Sarepta, allá con el profeta Elías.
poner todo lo que Jesús había enseñado. Hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Eso es lo que Jesús quiere, dar el corazón. Esta viuda dio de corazón, no dio de lo que le sobraba, sino de lo que le faltaba. ¿Cómo es nuestra generosidad para con Dios? Generosidad en la vida, el tiempo que le damos a Dios, ¿es lo que nos sobra o lo que nos falta? El aporte material que damos también para el sostenimiento de la iglesia, ¿es de lo que nos sobra o de lo que nos falta? Lo que aportamos a los demás, lo que por ahí brindamos a los demás, ¿es lo que nos sobra o lo que nos falta? ¿Somos realmente generosos? ¿Ponemos todo para Dios o qué nos guardamos? ¿Le damos a Dios saldos y retazos o le damos el corazón? Por ahí cuando alguien no se ofrece o uno le pide una contribución de tiempo, por ejemplo, ¿no? Che, ¿por qué no venís? Nos ayudás un poco, mirá, necesitamos... Ay, padre, mire, cuando me jubile, entonces sí. Y uno tiende a decirle, ¿y qué le vas a dar a Dios? ¿Los saldos y retazos? ¿O le vas a dar tu vida? ¿Qué es lo importante? Generalmente, y esto lo sabemos por experiencia, los que más tiempo dedican son los que menos tiempo tienen. O sea, aquellos que están más ocupados son a veces los más generosos. Por eso, veamos el ejemplo de estas dos viudas, la de Elías, la de esta mujer en el templo, y nos preguntemos, ¿qué le doy a Dios? ¿Le doy lo que me sobra o le doy todo lo que tengo para vivir? Ojalá que a Dios le demos siempre todo y no saldos y retazos. Nos ayude la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.